Hola, yo soy Claudia, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les traigo otra idea de cómo hacer flores con mostacillas. Si te gustan los accesorios con mostacillas, tengo varios videos con diferentes ideas. Te dejaré el enlace de los videos en la cajita de descripción. Empezaremos cortando 1 metro de hilo. Pasamos por el hilo un tapanudos y hacemos varios nudos para que este no se salga. Tapamos los nudos con un presionador. Este paso lo podemos dejar para el final, más adelante te explicaré por qué. Antes de hacer la flor pasaremos varias mostacillas transparentes. Ahora sí, empecemos con la flor. Agregamos 4 mostacillas, 2 verdes, una blanca y otra verde. Pasamos el hilo otra vez por estas 3 primeras mostacillas. Agregamos 2 mostacillas blancas y una amarilla, que sería el centro de nuestra flor. Pasamos el hilo por esta mostacilla blanca. Ahora pasaremos el hilo por estas 2 mostacillas. Agregamos 4 mostacillas blancas. Y pasamos el hilo por esta mostacilla, que sería la primera mostacilla blanca que colocamos. Finalmente pasamos el hilo por estas 2 mostacillas verdes y ya tendremos nuestra primera flor. Agregamos más mostacillas transparentes y repetimos los mismos pasos para hacer otra flor, así hasta tener todas las flores que queramos que tenga nuestro collar.
Cuando ya lo tengamos casi listo, para que no se nos desarme, nos ayudaremos con un gancho. Ahora, este paso es opcional, pero te recomiendo que sí lo hagas. Cortamos otro hilo del tamaño de nuestro collar y lo pasamos en línea recta. Esto evitará que se rompa con facilidad. Para cerrar, pasaremos otro tapanudos. Hacemos varios nudos con las dos puntas del hilo. Tapamos los nudos con un presionador. Hacemos lo mismo con el otro lado. Colocamos en un extremo el aro y la cadena y en el otro el broche de langosta. ¡Y listo! También podemos hacer pulseras. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!